si son tan amables, o sea, por lo pronto que no suene, si son tan amables, para no distraernos, porque de pronto estamos en medio del estudio y ta 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 ta, ¿no? Entonces no. Bien, vamos a continuar con esta serie de estudios de la carta del apóstol Pablo a los romanos y tenemos hoy la parte 66 y el título que hemos elegido, las buenas nuevas. Así es que, sin más preámbulo, vamos allá. Adelante, Oscar. La desolación que padece la humanidad solo confirma la ausencia de Dios en las almas. La maldad, injusticias, abusos y pleitos avanzan a pesar de los mejores y más grandes esfuerzos por revertirlos, porque la solución excede la capacidad humana. Esta solución definitiva y permanente es precisamente el mensaje de las buenas nuevas de Dios en cada generación de la historia. Y lo vamos a ver. Adelante, Oscar. Tom, si eres tan amable, vamos a leer nuestro pasaje de Romanos que estudiaremos hoy. Adelante. Romanos 10, del 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Yo no sé si te has dado cuenta, pero este pasaje habla de ti. Si tú permites que Cristo se manifieste en tu vida, tú estás predicando las buenas nuevas. Con todos tus errores, con las limitaciones que quieras, pero si tú tienes a Cristo en tu alma y quieres agradarlo, estás manifestando su vida. Estás hablando, a veces sin hablar, estás predicando las buenas nuevas. Así que, qué preciosos son tus pies. Ahora vamos a leer, vean abajo, dice, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Ahora vamos a leer cómo está puesto en esta traducción, Oscar, si eres tan amable, que es la Reina Valera. Tom, si eres tan amable. Romanos 10, del 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así es, tú anuncias buenas nuevas. La palabra evangelio es una palabra griega que significa literalmente buenas nuevas en español. Adelante, Oscar. Las buenas noticias o buenas nuevas hace referencia a la esperanza de la salvación que estudiaremos hoy en 3 etapas de la historia. Oscar, en el Génesis, ¿qué significaba las buenas nuevas en el Génesis? Ahí tenemos a Abel del lado derecho y a Caín del lado izquierdo, ofreciendo a Dios sus ofrendas. Número 2, durante la ley, ahí tenemos a un sacerdote levítico que está en el altar ofreciendo el sacrificio de un animal, y en tiempos de la gracia. Y bueno, tenemos la palabra de Dios que habla de Jesucristo. Siguiente. Vamos al primer tema y vamos al primer tiempo, la primera época en el Génesis. Adelante. Tom. Génesis 4, del 3 al 5.
Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Bueno, este es el principio de la vida de obediencia y de la rebelión. Es impactante que al inicio de la humanidad, aquí ya está el conflicto. Los que van a vivir para Dios y los que no lo van a hacer. En los hijos de la primera familia de la tierra. Siguiente, Oscar. Haber sacado a Dios de la vida de la humanidad ha generado un escenario de desolación y desesperanza en cada generación. Y esto ha motivado los sueños y fantasías con que las personas siempre han intentado llenar los eventos vacíos de su alma, los estantes vacíos de su alma. Ante esta realidad, Dios ha tenido extendida la mano para hacerles saber que los ama y que desea salvarlos de un destino eterno de destrucción y de una vida temporal de desolación, tristeza, confusión y miedo. Dios ha provisto diversos recursos en cada generación de la historia para que las personas de cualquier época tengan la misma oportunidad de entender su mensaje de salvación. Este mensaje siempre ha sido igual, pero con distintas formas de revelación. Siempre ha sido igual, pero no siempre se ha manifestado igual. Vamos a ver los detalles. Oscar, si eres tan amable. Siempre he hablado de una salvación eterna a través de un sacrificio, es lo que quiero decir. Aunque no siempre ha sido con la misma modalidad. Ha cambiado la forma de decirlo, pero no el contenido. El contenido sigue intacto. Vamos a leerlo, si eres tan amable, Tom. Efesios 3, del 8 al 11. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, tenemos un ministerio en la iglesia, aquí lo dice, de recibir la revelación de Dios a la iglesia para, a través de esta revelación, aclarar aspectos profundos de la palabra de Dios que tienen eco en los lugares celestiales, en las potestades celestiales. Aquí lo dice. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios revela en su palabra la grandeza de Él mismo, y es a través del entendimiento que nos da a través de su Espíritu Santo a la iglesia, que estos aspectos profundos de Dios se van revelando y van siendo, abarcan hasta principados y huestes y potestades en lugares celestiales. Impresionante. Las maravillas de Dios nos siguen sorprendiendo. ¿Qué somos las personas para que nos haya dado Dios esta honra? No la merecemos, pero no es porque la merezcamos, es porque Él es tan grande que nos ha abarcado a todos. A través de nosotros le enseña a los ángeles. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Aspectos profundos de Él son revelados a los ángeles por medio de la revelación a nosotros.
Esto está impactante. Yo digo, cuando me veo a mí mismo, ¿no? Señor, no soy nada para que tú hagas esto. Y entonces la respuesta inmediata del Señor, no, por eso lo hago, porque no eres nada. Si fueras algo no podría, mi estimado, ¿no? El libro del Génesis abarca un periodo de tiempo indefinido, pero menciona los inicios del mensaje en el que Dios ha hecho saber a la humanidad la única forma de salvarse. El primer anuncio de buenas nuevas o evangelio aparece en los primeros capítulos del Génesis, justo antes de que Dios expulsara del Edén a Adán y a Eva. Esto significa que desde el primer acto de pecado del mundo existió el conocimiento claro para alcanzar la salvación. O sea, cuando Adán y Eva dejaron el paraíso, ya sabían cómo llegar a Dios. O sea, no se fueron sin saberlo. Digamos que el último evento importante del paraíso, según lo describe la Biblia, es el anuncio de Dios de que se tienen que ir, pero que Él va a resolver y va a través de sí mismo, de una simiente santa en sí mismo, va a resolver el problema en el que ellos nos metieron. ¿No? En la primera dispensación, la de la inocencia, el mensaje no era de salvación. Cuando ellos estaban en el paraíso, no había mensaje de salvación. ¿Para qué? ¿Salvación de qué? Vivían en la santidad. ¿Salvarse de qué? Cuando tú vives en la santidad, ¿de qué te vas a salvar? Sino para evitar el único pecado que podían cometer. Fíjense, nada más se podía cometer un pecado, además no había forma de pecar. ¿Te imaginas un lugar, un espacio donde no hay manera de pecar y además todo es perfecto? Así, ese es el espacio donde nació la humanidad. Ahí es donde Dios puso a Adán y a Eva. Ese era el ecosistema perfecto. ¿Y qué pasó? Pues que Dios les dejó un botón rojo para salir. Les puso un árbol de la ciencia del bien y del mal, de cuyo fruto no podían comer. Y claro, ese botón rojo prohibitivo se convirtió en el foco, ¿no?, de Eva. ¿Y por qué no? Me imagino a Eva, ¿no?, dándose sus rondines y regresando. Hasta que la serpiente le dijo, oye, qué mala onda es Dios que no los deja comer de todos los árboles, ¿no? Y claro, la serpiente hizo su trabajo. Pero era necesario tener un botón rojo para salir, porque si no, digamos que de alguna forma hubiéramos sido autómatas. Nuestra mente pues no tendría opción de decirle a Dios no, no gracias. Que finalmente fue lo que hicieron Adán y Eva, le dijeron no gracias. El mensaje era, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque morirán. Tom. Génesis 2, del 15 al 17. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Así es. Esa muerte a la que se refiere es el estado de pecado en el que estamos. Adelante, Oscar. El estado de condenación. El estado espiritual en el Edén era perfecto y la comunión de Adán y Eva con Dios era directa y sin intermediación alguna. Estaban limpios y no lo sabían. ¡Ah! Claro, tú no sabes que estás limpio hasta que estás sucio, ¿no? Si nunca te ensucias y siempre estás limpio, no sabes que estás limpio, simplemente sabes que así estás y ya.
Hasta que te ensucias, entonces entiendes que antes estabas limpio y ahora ya no estás limpio. Es exactamente lo que pasó con el pecado. Solo después de haber pecado comprendieron que ahora estaban sucios. Así conocieron el estado de iniquidad y rebelión que ahora se acababa de abrir en su nuevo espectro. Pero ya no había vuelta atrás. Conocieron entonces una nueva dimensión que jamás concibieron antes de pecar. Ese es el engaño de pecado en la vida del pecado en la vida del creyente. Ofrece un beneficio carnal que uno espera poder controlar tras pecar, pero se abre una nueva y desconocida dimensión de culpa, miseria y desolación que afecta mucho nuestra relación con Dios y destruye nuestro testimonio de Cristo. No, ya no somos los mismos después de pecar. Ya no somos los mismos. Oscar. Tom. Génesis 3, del 6 al 7. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Claro. Ay, estamos desnudos. No sabían que estaban desnudos antes de pecar. No había corrupción. Claro, preguntas, ¿de quién se taparon? Bueno, se taparon de las otras personas que ya estaban ahí. ¿Y cómo llegaron sus hijos y los hijos de sus hijos? ¿A poco ya eran tantos? Sí. De hecho, lo dice Génesis 3:20. Génesis 3:20 dice, todavía están en el huerto, dice Génesis 3:20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. O sea, ya había más vivientes ahí. ¿De quién se taparon? Pues de ellos, de los vivientes que ya habían ahí y que Eva ya había tenido. O sea, Adán y Eva ya habían tenido más hijos, evidentemente. Claro, siempre nos imaginamos que nada más salieron 4, ¿no? O que nada más salieron 2 y allá tuvieron hijos después. No, ya había hijos, ya había nacido Caín, Abel y muchos más. De ellos se tapaban. Porque dice de todos los vivientes, no dice de los 4 vivientes que había, dice de todos los vivientes. Siguiente, Oscar. Entonces Dios proveyó para la humanidad una nueva solución espiritual. Desde entonces, el primer evangelio para salvación fue conocido por todas las generaciones del mundo de su tiempo. Pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre la simiente de ella y la tuya. Aquella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Le habla Dios a la serpiente, o sea, a Satanás. Este fue el evangelio que Abel creyó y ofreció a Dios el sacrificio que manifestaba su fe en Cristo, aquella simiente de salvación. Pero Caín, por otro lado, decidió que su buena voluntad era suficiente para salvarse. Con esta escena, Dios describe las únicas 2 posiciones de decisión de la humanidad ante la salvación que solo Cristo podría llevar a cabo. Cada ser humano tendrá que decidir aceptar o no la salvación que Dios proveyó por amor. Cada ser humano. Siguiente, Oscar. Tom. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Así es. Ahí está
Ese es el primer evangelio que duró siglos, 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 siglos. Por no decir miles de años, este evangelio. Adelante, Oscar. Quien nació en esta época, aprendió desde niño, o sea, en esa época, en la época antigua aquella. Quien nació en esa época aprendió desde niño, de forma alguna, que la profecía de la salvación de Dios fue declarada por Él desde el comienzo de la humanidad. Todos sabían de esta buena noticia. Todos conocían este evangelio. Sin embargo, también sabían de la rebelión de Caín, por supuesto. Así, cada persona debía decidir si seguía la fe de Abel o la postura rebelde de su hermano. Todas las familias de la tierra conocían esta profecía y este evangelio. Todas las familias de la tierra conocían esta profecía y este evangelio. Pero esto no bastó para evitar la corriente idolátrica a la que el mundo se entregó, inventando fantasías mitológicas en un intento por sustituir la realidad con los sueños. Quien nació en esa época también aprendió las diversas fantasías mitológicas y debía decidir si ponía su fe en la mentira de la ilusión o en la verdad de la salvación. Esto no ha cambiado. Hoy debemos tomar exactamente esta decisión. Oscar. Tom. Primero de Reyes 18, 21. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. ¿Hasta cuándo vamos a estar vacilando entre si le creemos a Dios o a la cuenta del banco, no? Si ponemos nuestra esperanza en Dios o en algún candidato. Si ponemos nuestra esperanza en Dios o en algún familiar. Oscar. Los recursos ilusorios de la idolatría permanecen intactos, con diferentes roles y distintas formas, pero están en la figura de un santo, en una cuenta de banco, en el logro de un proyecto, en la esperanza de un candidato, en la aceptación de personas de influencia, en el reconocimiento por nuestro trabajo o sacrificio, etcétera. Hay gente que está muy ocupada en tratar de que le aplaudan. Y va a hacer todo para que le aplaudan. Y no entiende que eso es una idolatría. Él es el ídolo. Es un ídolo de sí mismo. O sea, él se está adorando a sí mismo. Cuando tú quieres que te reconozcan y te aplaudan, tú eres tu ídolo. Nada más te falta llegar al espejo y hacerte... Hoy los creyentes debemos decidir si ponemos nuestra confianza en personas, planes, recursos y cosas, o en Dios. Debemos dejar de luchar por imponer nuestra voluntad, incluso ante Dios, como tratando de poner el escenario en la tierra de lo que nosotros queremos en nuestra propia fuerza, manipulando incluso la palabra de Dios para justificar nuestra lucha, entre comillas, cuando Dios nos ha pedido que dejemos con fe todo asunto en sus manos y Él hará lo que deba. No lo que quieres, lo que deba. Si tú lo dejas, entonces Él te va a dar el mejor plan. Pero si tú no le crees que Él tiene mejor plan que tú, vas a andar manipulando todo, te vas a adelantar a Dios, no vas a querer esperar. Todo eso pasa cuando no es Dios tu primer amor y no está en el lugar correcto de tu adoración espiritual. Oscar. Tom. Segundo de Crónicas 20, del 15 al 17. Presten atención, todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así les dice el Señor:
No teman ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Desciendan mañana contra ellos, pues ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. No necesitan pelear en esta batalla. Tomen sus puestos y estén quietos, y vean la salvación del Señor con ustedes, oh Judá y Jerusalén. No teman ni se acobarden. Salgan mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con ustedes. Es que no hay nada que decir. No necesitan pelear en esta batalla. Pero te tengo que decir, ¿qué fue lo que le pidió este rey? Josafat, a Dios, antes de esta escena. Me voy a ir a unos cuantos versículos antes de esta escena. No creas que esta escena está así nada más porque sí. Ve lo que dijo Josafat. Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y Moab, los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruiste. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esa es la petición del rey. Por eso Dios contestó así. Porque Israel no estaba dispuesto a hacer nada. La diferencia era abismal. Dice la Escritura que había 100,000 guerreros de Israel y 1,000,000, por lo menos 1,000,000, dice la Escritura, enemigos venían contra ellos. 1,000,000. Entonces cuando supieron la cantidad, dijeron, no, pues no. Estos sí llenan el Zócalo de la Ciudad de México. No podemos contra estos. 10 por 1, no podemos contra esto. Así es que no tenemos fuerza para hacerles frente, dice. Así es que ponemos en ti nuestra esperanza. Y entonces Dios fue movido a contestar así: no necesitan pelear en esta batalla. Tomen sus puestos y estén quietos. Y vean la salvación del Señor con ustedes. Y eso fue lo que sucedió. Óscar. Las batallas de los creyentes se deben librar en la oración, no participando de murmuraciones, ya sea directamente o en las redes sociales. No. Las tentaciones podrán ser muy grandes y muchos hemos caído en sus garras, pero la gracia y el amor de Dios son mucho más grandes. Nuestra parte es orar sin cesar y dejar que sea Dios quien lleve a cabo su voluntad. La oración es el recurso que tenemos y es el arma más poderosa que pueda existir, pero nuestra vida siempre será acorde a nuestra fe. Y esta debe estar enfocada 100% en el poder de la gracia y el amor de Dios, no en nuestras mañas, en nuestros tiquismiquis. Somos hábiles para mover las cosas y empanizarlas y darle apariencia de justicia, ¿no? En conclusión, este mundo se debate hasta hoy en dos pensamientos, incluso entre creyentes.
¿O depositamos nuestra confianza en Dios y su amor, o seguimos justificando nuestra rebelión? Oscar. ¿Cuál será tu decisión? Ahí están las dos decisiones que tienes que tomar. La ofrenda de Abel representa tu decisión de esperar a Dios, de ofrecerle tu vida y creer en Él. Y la otra es que tú tomes en tus fuerzas la decisión que tú quieras y manipules la palabra y manipules todo y a tu gente y a quien puedas para lograr lo que tú quieres lograr y no lo que Dios quiere que hagas. Tú tienes que decidir cuál de estos dos pensamientos, como bien dijo Elías, están confundidos con dos pensamientos, tienen que tomar una decisión. Oscar. ¿Qué? Ah, sí, adelante. Ah, sí, decía yo. Que cambiar la página, Oscar. Adelante, Tom. Apocalipsis 22, del 11 al 12. Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es personal, no tienes que andarte inmiscuyendo en las decisiones espirituales importantes de los demás, no. Esto es una decisión personal, individual, cada uno tenemos que convencernos de hacer las cosas de Dios. Es personal. No puedo imponer mi fe. No, al contrario. Si yo quiero que la fe que yo tengo en Dios se manifieste con toda plenitud, entonces yo tengo que dejar que Dios haga su trabajo en mí y en las otras personas y no andar yo moviendo los hilos. No. Adelante, Oscar. Vamos al siguiente tema. Durante la ley, vamos a ver durante la ley. ¿Qué enseñanzas tendrá para nosotros durante la ley? Adelante, Tom. Levítico 25, del 18 al 19. Cumplirán pues mis estatutos y guardarán mis leyes para ejecutarlos, para que habiten seguros en la tierra. Entonces la tierra dará su fruto, comerán hasta que se sacien y habitarán en ella con seguridad. Así es. Cumplirán pues mis estatutos y guardarán mis leyes, la ley, durante la ley. Entonces la tierra dará su fruto, comerán hasta que se sacien y habitarán en ella con seguridad. O sea, verán la bendición de Dios si su vida es de obediencia. Adelante, Oscar. El periodo de la ley abarca alrededor de 1500 años, desde el Éxodo hasta la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Este es el tiempo en el que toda persona de cualquier nación sobre la tierra conoció la salvación por medio del testimonio de Dios, a través de las plagas en Egipto, la apertura de las aguas del Mar Rojo, la victoria de Israel en Basán, la apertura de las aguas del río Jordán, la conquista de la tierra prometida, las victorias de la liberación de los caudillos en tiempo de los jueces, las victorias militares aplastantes de David y su gobierno evangelista, y la fidelidad de un pequeño remanente como Elías y Daniel durante la apostasía y destierro de Israel. O sea, Dios se las ingenió para con lo que hubiera poder dar testimonio a todas las naciones. Todas las naciones sabían quién era el Dios verdadero y cómo encontrarlo. Todas las naciones de sus días conocieron de esta manera al Dios verdadero y creador del universo. Oscar. Quien quería convertirse a Dios en tiempos de David, debía viajar a Israel, ir a Jerusalén, dirigirse al templo y manifestar a Dios su deseo de salvación, ofreciendo un animal limpio del ganado como víctima intercesora por sus pecados. Era
con este rito que la persona arrepentida le entregaba su vida a Dios y lo hacía su Dios y Salvador. Y entonces se convertía en judío. Desde ese momento viviría en el temor de la ley y guardando los mandamientos. Había judíos convertidos, que eran extranjeros convertidos, y había judíos nacidos de la simiente de Abraham. ¿Ok? Y todos eran considerados judíos por igual. Claro, los judíos convertidos no podían trabajar en el ministerio de los levitas, definitivamente, pero podían hacer su vida como judíos sin ningún problema en Israel. Cristo siempre ha sido la cabeza del ángulo de la palabra de Dios y toda referencia espiritual. Desde la mención de la simiente de la mujer en Génesis, el sacrificio simbólico de Isaac, los mandamientos hasta los ritos de la ley, hablan de Jesucristo y apuntan a Él. Cristo es el principio y el fin de la Escritura. Oscar, sí. En cuanto a lo primero, ¿es época de la Pangea o cómo? No. Oscar. ¿O no había gente en otro lado? ¿Si tenían que ir a Jerusalén? Sí. ¿Será que todavía es la tierra? Bueno, hay un pasaje en Jeremías que nos habla precisamente de cómo Dios mandó. Está preguntando Lili sobre cómo es que las naciones se enteraron de la existencia de Dios si nada más estaban centralizadas en un punto o cómo era. Bueno, en la época de Jeremías, Dios manda al profeta Jeremías a evangelizar a todo el mundo. O sea, literalmente dijo que los de lejos y los de cerca, de las costas, del otro lado del mar, todos bebieron la copa de la ira de Dios. O sea, todos tendrán que beber esta copa, le dice Dios a Jeremías. Era todo. O sea, la idea es que se convirtieran a Dios. O sea, tendrías que, sí, lo óptimo como judío es que tuvieras que ir a Jerusalén 2 veces al año a ofrecerle sacrificios a Dios. Geográficamente. Pero si no podías ir hasta allá, entonces Jeremías decía de qué forma podías convertirte a Dios vivo. Digamos, Dios contempló la salvación más allá de la ley. Eso quiero decir. Por supuesto, así es como hablaba. De hecho, la ley depende de la fe. Tú no te puedes salvar si no le pasas tus pecados por fe a Dios a través de un sacrificio. Por lo tanto, no son los mandamientos que guardas los que te salvan porque vas a pecar. Es el sacrificio por el cual Dios te perdona, por fe. Entonces la salvación siempre fue por fe, nunca fue por obras, siempre. También con la ley, jamás ha sido por obras, siempre ha sido por fe. Entonces Dios predicó a todas las naciones a través de Jeremías, por lo menos Jeremías. También nos habla de Jonás, cómo Jonás fue a hablar a Nínive para que se arrepintieran y se arrepintió la ciudad. Así es como la gente lo hacía. No habla de que los ninivitas se fueron a Jerusalén a pedirle a Dios perdón. No, se arrepintieron y Dios los perdonó. Sin necesidad de hacer todo el rito de la ley. Pero lo ideal, como ciudadano de otra nación, es que si tú te convertías, fueras a Jerusalén a cumplir este rito guardando la ley como judío. Yo me quedé en la imagen geográfica de esa época. Me refería a participar bien a todas las naciones, ¿era porque era Pangea todavía? No, ya venía el diluvio, terminó con la Pangea. Así es. Sí, definitivamente. El diluvio terminó, de hecho la Escritura menciona cómo las placas continentales se movieron. O sea, la Biblia, cuando habla del arca de Noé, habla de cómo las placas tectónicas de las profundidades se movieron. Entonces eso ya había pasado. No, estaban repartidos en todo el mundo. Entonces, ¿cómo le hizo Jeremías? Pues Dios lo envió a todo el mundo. ¿Cuánto tiempo llevó? No lo sé, 10 años, no sé. Pero fue a hablar a todas las naciones. Literalmente, Jeremías es ese misionero. Ahora, si hay testimonios en la venta en Tabasco de esculturas que hablan de un anciano de barba blanca, blanco 100%, que está predicando según
los jeroglíficos puestos en la lengua, no me acuerdo si es zapoteca o olmeca, las buenas noticias. Sí, pero en la venta está y puede ser también que es Sivichaltún. Pero hay un relieve que se hizo, que es muy antiguo, de esa época. Y coincide además. Y así hay muchas otras impresionantes documentos y testimonios, rastros arqueológicos. Bien. Cristo, ¿es ya acá? Ah, ok. Por favor. Gracias, Oscar. Levítico 4, del 27 al 29 y 31a. Y si es alguien del pueblo el que peca inadvertidamente, haciendo cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y se hace así culpable, y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará en el lugar del holocausto. Así el sacerdote hará expiación por él y será perdonado. Era la forma. Así era la forma. Tenías que pedir perdón así. Adelante, Oscar. Cuando Jesús comenzó su ministerio, fue presentado por Juan como el Mesías, aunque la ceguera de incredulidad no permitió al grueso del pueblo de Israel entenderlo. Solo un grupo muy pequeño de discípulos lo reconoció. Hemos hallado al Mesías. En medio de una violenta oposición de los fariseos y líderes espirituales y políticos de su tiempo. Jesús era la palabra de Dios en carne y hueso. Dios en versión humana estaba caminando sobre la tierra. Él era el total cumplimiento de los mandamientos y de todos los ritos de la ley. Por eso, después de su breve visita sobre la tierra, la condición de los creyentes ya no podía ser la misma, pues Él cumplía y daba por terminada y cumplida ante Dios tanto la demanda de la justicia como de la justificación. Por lo tanto, su paso por la tierra tenía que cambiar la condición de los creyentes a fuerza. Ya no había ley porque Él era la ley y ya la había cumplido. Cristo fue la ley, el abogado, la víctima y el juez. Vaya juicio. Adelante, Oscar. Cristo, el Verbo, llegó a cerrar la ley cumpliéndola y a iniciar un nuevo proyecto de salvación en la libertad de su cumplimiento, fundamentalmente basado en el principal motor de la acción de su salvación, el amor. La gracia es el amor de Dios sin medida ni condición sobre nosotros, pero la gracia tiene un pequeño dispositivo de bloqueo hipersensible que se activa cuando el orgullo humano se manifiesta. Cuando quieres ser James Bond, se acaba la gracia. Cuando quieres presumir un logro, se acaba la gracia. Y podrás hablar de Dios, pero cuando tú te estás proyectando, la gracia dice, aquí no puedo entrar. O es gracia o es orgullo. O es gracia o es orgullo. No puede haber las dos cosas al mismo tiempo. El gran problema de nuestro tiempo es que muchos creyentes tratamos de llevar a cabo la vida de fe en nuestra propia fuerza e incluso queremos añadir nuestro sazón a la gracia, ¿no? Es con gracia. Como si esto fuera posible a través de nuestra astucia, de nuestra habilidad, de nuestra personalidad o incluso de nuestras emociones. Todos los creyentes hemos pasado de alguna u otra manera por esto. Todos. Todos. Es bueno decirlo porque así muchos que se sienten como perversos, como verdaderamente malvados, descansan al saber que todos somos malvados, ¿no? Sí, la verdad, es que todos somos malvados.
Adelante, Oscar. Tom. Romanos 11:6. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Aquí está clarísimo, sí, es un trabalenguas, pero te está diciendo, no puede convivir al mismo tiempo la gracia y tu orgullo, no. O es tu orgullo o es la gracia o es tu orgullo. Pero si tú te proyectas como que tú puedes, como que tú quieres, como que tú haces, como que tú triunfas, como que tú eres el ganador y el exitoso, entonces la gracia se apaga, no existe. Eres tú en tu elemento. Adelante, Oscar. Bueno, apaga la luz, por favor, David. Necesito que prestemos atención un minuto. Con un minuto será suficiente a este cofre. Se dan cuenta que este cofre tiene dos compartimentos, ¿no? Uno de ellos, ay, gracias, mira, sí mejora, ¿eh? Ahora ponte así arriba, no es cierto. Ok, el compartimento principal es el compartimento que le vamos a llamar los secretos públicos. O sea, nuestro guardadito público. Y el otro pequeñito que está adelante, ¿sí lo ven? Ese es nuestro guardadito privado, secreto, mega privado. ¿Ok? En realidad ese que se abre está dentro de la puertita, nada más que no se ve, pero tú metes, cierras, le pones llave, cierras y se baja la puertita y ya no se ve. ¿Ok? Ese es un compartimento dentro del cofre, que es un compartimento secreto de lo más secreto. Ese es así como que tú. El otro es como más público, aunque todo está en un cofre secreto. Abajo de las mazmorras, cuya imagen vamos a ver también. Ahora sí, Oscar, adelante. Déjale apagado, ahorita vamos a ver otra imagen después de esto. Tenemos un cofre del tesoro secreto guardado en una caja de seguridad debajo de los sótanos más oscuros de nuestra naturaleza. En este cofre tenemos dos compartimentos, uno público y otro muy oculto y privado. El compartimento público de nuestro cofre del tesoro encierra una verdad. Hacemos las cosas para obtener reconocimiento o aceptación de otras personas, creyentes o incrédulos. El punto es que la motivación verdadera de nuestra naturaleza que nos lleva a hacer las cosas es la vanagloria. Puede ser por vanagloria que participemos en el discipulado, o por esta vanagloria acudamos a la célula y por la misma hagamos bien a los demás. Uno de los grandes pilares del fruto del pecado es el orgullo y todas sus diversas y abominables manifestaciones, como la vanagloria. Guárdate, cuidado con esto. Adelante, Oscar. Esta es la otra imagen. Por eso quería más oscuridad, porque es la mazmorra, ahí abajo de nuestra naturaleza. Todos tenemos este rincón, ¿eh? No te creas que todos estamos aquí. Entonces, ¿cuál es el punto? Que bajes a tus sótanos. Ahí tienes tu guardadito. Yo también tengo el mío. No nos hagamos. Bajemos, saquémoslo, abrámoslo y pidámosle a Dios que nos limpie. Y también saca el secreto, ¿eh? También, porque ahí anda. Vamos a ver del secreto, adelante. El otro compartimento secreto del cofre es privado y encierra la justificación de nuestra carne, que en verdad no quiere dejar el pecado y tiene los mejores justificantes para mantener una doble vida. Con un brindis por el alcohol, el cigarro, las drogas, la pornografía y el ejercicio de la infidelidad o inmoralidad sexual, siguiendo la corriente de corrupción de este mundo opuesto a Dios. Todos tenemos el mismo cofre porque toda naturaleza humana contiene estos dos elementos fundamentales del estado de pecado en su interior.
Debemos entregar a Dios este cofre con todos los tesoros de vanagloria y vicios en absoluto. O sea, el cofre enterito, abierto de par en par. Nada de que ahí, a ver, ojalá que no lo vea, ¿no? No. Tú lo abres. Dios sabe. No le vamos a ocultar a Dios lo que Él ya sabe. Para reconocer al instante nuestra intención y alinear nuestra vida al amor y santidad de Dios. Alinear nuestra vida al amor y la santidad de Dios. Ser auténticos, ser verdaderos, ser de una sola pieza. Todos somos actores también porque fuimos criados en la academia de actuación de este mundo. Por eso es que necesitamos entrar a estas cámaras secretas de nuestra alma, sacar estos cofres y entregárselos a Dios para que Él tome control completo de nuestra vida. Oscar. Tom. Salmo 19, del 12 al 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ahí está el cofre descrito perfectamente y este compartimento secreto. Soberbias, orgullo. Oscar. Bien, los tiempos de la gracia. Adelante, vamos al tercer tema. Ahora vamos a la enseñanza final. Tom. Romanos 5, del 1 al 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así es, hemos entrado por fe a esta gracia, a este estado de gracia, a este tiempo de gracia. Adelante. El periodo de la gracia abarca un lapso de tiempo indefinido también, desde la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés hasta el arrebatamiento futuro que no sabemos cuándo va a venir. El estado de la gracia es nuestro estado actual. Como hemos visto antes, el estado de la gracia es el estado del amor incondicional, en donde no existen límites para manifestar la inconmensurable grandeza del amor de Dios. Esta dispensación de la gracia es la más plena de la historia hasta hoy y contempla no solo la libertad de nuestro actuar, sino incluso la oportunidad de permitir torrentes enormes de gracia para llegar a corazones, lugares y posiciones inaccesibles para el mundo. A través del Espíritu Santo, la gracia nos dará acceso a revelaciones espirituales de su palabra imposibles de concebir de manera natural. Oscar. Tom. Hechos 20:32. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Así es, ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, para que seamos edificados y seamos coherederos de esta gracia, porque esta gracia se mantiene a través de la palabra, no hay otra manera. No hay otra manera, así es que si has dejado de leer tu Biblia, vuelve a agarrar la Biblia y ponte a leer, porque no hay forma de mantenerse en este estado de gracia, en la gracia, si no es a través de su palabra. Adelante, Oscar. Conoceremos los secretos más profundos del corazón de Dios y alcanzaremos las victorias más inverosímiles que jamás hayamos visto. La gracia nos llevará también a llorar con los que lloran y a arrebatar las almas del infierno. Nos conducirá igualmente por los senderos más recónditos de la oración y nos permitirá interceder ante Dios por otros como nunca antes. También la gracia nos dará acceso libre a una convivencia espiritual
de amor y misericordia entre los hermanos creyentes y los que aún no lo son, sin juicios, sin prejuicios y sin condenas. Con su palabra nos equipará a través de la gracia con el fin de crecer en nuestra fe, de tejer nuestro vestido eterno y de ganar las almas para Cristo, para llevarlas a la eternidad, manifestando la gloria de su amor y de su salvación. Así es, su palabra nos va a equipar a través de la gracia para poder crecer en nuestra fe, tejer nuestro vestido, o sea, nuestra realidad eterna, la estamos tejiendo con lo que hagamos, y ganar las almas para Cristo y llevarlas a la eternidad, manifestando la gloria de su amor y de su salvación. Oscar. Tom. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Qué impacto? Para esto, todo es útil la palabra de Dios para todo esto. Adelante, Oscar. Bien, conclusión. Número 1. Recuerda que debemos dejar de luchar por imponer nuestra voluntad incluso ante Dios en nuestra propia fuerza, torciendo incluso su palabra para justificar nuestra lucha, cuando Dios nos ha pedido que dejemos con fe todo asunto en sus manos y Él hará lo que deba. Número 2. No olvides que debemos entregar a Dios nuestro cofre secreto con todos los tesoros de vanagloria y vicios para reconocer al instante nuestra intención y alinear nuestra vida al amor y santidad de Dios. Y número 3, ten siempre presente que a través del Espíritu Santo la gracia nos equipará con su palabra y nos permitirá alcanzar aspectos y revelaciones imposibles de conocer de manera natural. Perdón, aquí le faltó una línea, Oscar, yo lo trunqué, perdón. Bien. ¿Estás corrigiendo? No, vamos a la última. Ah, ¿se fue la señal? ¿Cuál es la última? La diapositiva. ¿Perdón? Mateo 5, 48. Ahí está, adelante. Tom. Mateo 5, 48. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Este es el propósito de todo lo que estamos viendo. Que podamos ser como Dios desde el principio, como vivían Adán y Eva antes de pecar. ¿Alguna pregunta? Bien, pues vamos a dar gracias. Noé,